Me voy a permitir dar una breve reseña curricular del doctor Jonathan Cueto Escobedo, doctor en psicología. Él tiene una licenciatura en Química Farmacéutica Biológica, es maestro en Neuroetología por parte de la Universidad Veracruzana, doctor en Psicología en el área de Neurociencias de la Conducta por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es asistente investigador en el Laboratorio de Neurofarmacología del Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana y el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Cuenta con reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadores y se ha desarrollado en su área de especialización en psicofarmacología conductual mediante el uso de modelos animales en etapas infantiles. Obviamente, como producto de estas investigaciones, ha participado tanto en diversos congresos nacionales como internacionales y ha participado en la escritura de artículos de circulación de orden internacional. Asimismo, ha dirigido diversas tesis de licenciatura y sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Jonathan y agradecemos su presencia en esta segunda jornada de bioquímica. Buenas tardes, muchas gracias al comité organizador, a las autoridades de la universidad, especialmente a la doctora Isabel, la doctora María de la Luz y al doctor César. Bueno, yo voy a hablarles un poquito de toda esta importancia que tiene la conducta como un indicador de los procesos fisiológicos que se dan en el cerebro. Yo empecé como QFB, terminé ya en la parte más dedicada en la psicología, como ya les mencionaron. Entonces, para mí resulta muy agradable trabajar ahora sí con lo que conocemos nosotros con el animal completo, ¿sí? Ver todo, cómo se relaciona esta parte de los procesos que subyacen a todas las conductas que hay en diferentes organismos. Entonces, es irremediable empezar un poco hablando del conductismo, esta corriente que trató o que logró de alguna manera establecer una rama de la psicología que se basaba más en obtener mediciones claras, poco subjetivas acerca de lo que pasaba en diferentes fenómenos. De los más populares son obviamente el aprendizaje, con Watson, con Skinner, que son prácticamente sus representantes más fuertes. Entonces viene toda esa parte operacional, toda esa parte medible, toda esa parte que trata de ser más objetiva dentro de los procesos que puedan estarse dando en el cerebro. Más o menos al mismo tiempo, pero en Europa está el desarrollo de otra rama muy importante para el análisis conductual también, que es la etología. Todo este estudio de la conducta animal que puede ser simulando las condiciones normales en el laboratorio o ya sea también en el ambiente natural directamente. Entonces, personajes como estos, Carbon Frisch, Lorenz y Tinbergen, gracias a sus estudios, se hicieron acreedores al Premio Nobel de Medicina por elucidar diferentes mecanismos que disparaban ciertos tipos de conductas. Von Frisch, si lo recuerdan por ahí, él lo que hace o lo que hizo fue elucidar el lenguaje de las abejas y cómo comunicaban la posición de los recursos que utilizan. Lorenz, si todos ustedes han visto esas caricaturas en donde un pato que rompe el cascarón sigue al primer organismo vivo que se encuentra, bueno, pues ese es el fenómeno de impronta que él estudió, mientras que Tinbergen se dedicó más a la parte de los mecanismos de agresión y territorialidad. ¿Qué podemos estudiar de la conducta? Los 4 cuestionamientos de Tinbergen, seguramente ya están familiarizados con ellos, nos permiten estudiar la causalidad o el control, cuáles son los estímulos que están disparando esa conducta. El ejemplo más claro, el clásico de libros de texto, es precisamente la parte de cómo reaccionamos ante una luz de semáforo. Podemos estudiar también todo el proceso ontogenético, cómo se da ese desarrollo de las conductas a lo largo del desarrollo del individuo. La función, ¿para qué sirve? ¿Cuál es esa utilidad de que el animal despliegue esa conducta? Y cómo fue evolucionando esa conducta a través del desarrollo filogenético.
Obviamente todo esto nos permite darnos cuenta de los procesos fisiológicos que se están llevando a cabo para que se puedan producir esas conductas. Pero si lo vemos entonces de manera, digamos, en el otro sentido, cada una de esas conductas nos puede dar un indicador de qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es conducta? Aquí es donde se empieza a complicar un poquito más la cosa. Los expertos, ¿sí?, tienen inclusive definiciones que van desde muy sencillas, que es todo lo que un animal intacto hace. Inclusive algunos hablan de plantas, ¿sí? Todos ustedes seguramente se han encontrado con esas plantas que las tocan y cierran sus hojas. ¿Creen que eso sea conducta o que no sea conducta? ¿Sí? Y entonces, discutiendo acerca de los parámetros que hacen una conducta o no, pues nos encontramos con diferentes términos, diferentes criterios. Hay algunos que incluyen ya el aprendizaje, incluyen la selección natural a la que están sujetas estas conductas también, ya son definiciones más completas, ¿sí? No hay que sentirnos tan preocupados en esa parte porque realmente, por ejemplo, hay estudios en donde se les preguntó a diferentes investigadores, la mitad de ellos se autoidentificaban como biólogos conductuales y dentro de esos investigadores la mitad se contradijo cuando se les pidió, oye, esto es que identificaran diferentes patrones, movimientos peristálticos, piloerección, estos movimientos de las plantas, que pusieran si era una conducta o no era conducta. Bueno, la mitad se contradijo una vez y este tercio se contradijo en múltiples ocasiones, ¿sí? Entonces no nos queda muy claro qué cosa es conducta o qué cosa no a la hora de definirla, pero cuando la estamos viendo ya queda un poquito más claro. Características generales que podemos rescatar. Normalmente los cambios del desarrollo no son conductas, siempre están influenciadas por sus procesos internos, requieren de todo el organismo, no únicamente de algún órgano, y son en respuesta a estímulos que pueden ser tanto internos como externos. Sí, entonces tenemos una definición que puede incluir todo eso, pero hay varias. En la mayoría de los trabajos, lo que vamos a hacer es además dar una definición operacional de la conducta que a nosotros nos interesa, la que vamos a medir. ¿Qué podemos medir en estas conductas? ¿Sí? Imagínense alguna de ellas y podemos medir desde la ubicación, la interacción, a quién va dirigida esa conducta, intensidad, duración, frecuencia y todas estas otras. Por ejemplo, la ubicación. En esta que es la prueba de luz-oscuridad, lo que estamos midiendo es la exploración que esta rata hace de 3 cámaras, las cuales las 2 de los lados están oscuras y esta está iluminada. Entonces prácticamente la diferencia importante aquí es en qué lugar está emitiendo esa conducta, porque en esta parte obviamente el animal se siente un poco más, digamos, en peligro o este ambiente iluminado es un poco más aversivo. Por eso es que se utiliza, por ejemplo, como un modelo para estudios de conductas tipo ansiedad. Este es el laberinto de brazos elevados, en donde prácticamente es el mismo principio. En estos brazos cerrados el animal está mucho más cómodo, mucho más protegido, pero podemos medir cuánto tiempo demora explorando estos brazos abiertos. Las sustancias con potencial ansiolítico comprobado en humanos lo que hacen es aumentar estos tiempos de exploración. La interacción, ¿hacia quién va dirigido? Aquí tenemos, por ejemplo, 3 cámaras y prácticamente estas 2 son iguales. Ya no se trata tanto de la ubicación, sin embargo aquí hay un cono específico de este ratón, entonces en una de esas cámaras puede interaccionar, puede establecer interacciones sociales y en la otra, aunque es exactamente igual, no. Entonces ya está dirigida hacia alguien. Este, por ejemplo, es un modelo de interacción social que se utiliza para ver o para simular trastornos del espectro autista. Este, que es el nado forzado, podemos medir la duración, la frecuencia y la latencia de estos periodos de inmovilidad que presenta el animal. Entre más inmóvil se queda en estas sesiones, se correlaciona con un estado que es, digamos, de una falta de motivación para resolver esta situación apremiante o estresante. Por lo tanto, es un modelo que semeja esa característica del trastorno de depresión. El enterramiento defensivo, podemos medir exactamente las mismas conductas, ¿sí? Lo que hace aquí es que esta rata, al tocar este electrodo, recibe una muy pequeña descarga eléctrica, esto se vuelve un estímulo aversivo y a continuación lo empieza a enterrar. Entonces, la duración, la frecuencia con que lo haga o cuánto se tarde va a ser un indicador de qué tan ansioso o una conducta tipo ansiedad que tanto la está presentando este animal, ¿sí? Bueno, el laberinto acuático de Morris, podemos analizar secuencias, ya lo mencionaba la doctora, ver
qué tan eficiente es una trayectoria con respecto a la otra. Esto ya es software que lo hace. Por ejemplo, que es la alternancia espontánea, podemos analizar las secuencias en múltiples ensayos. Lo que hacen aquí prácticamente es enseñarle al animalito que en estos dos extremos va a haber leche azucarada. ¿Sí? Entonces es un estímulo reforzante para él. En sesiones posteriores lo dejan en esta parte y recorre para obtener ese reforzador. ¿Sí? Lo sacan de ahí en el primer intento, dejan pasar 10 segundos, lo vuelven a poner y normalmente en la mayoría de estos animales lo que sucede es que por cuestiones naturales alternan la elección entre los brazos para ir a ambientes no explorados. ¿Sí? Entonces, lo que va a suceder es que normalmente van a alternar, pero en algunos casos persisten hacia la misma elección, y entre más esté aumentada se habla que es una conducta que semeja, por ejemplo, los rasgos de esas rigidez conductual que hay en el trastorno obsesivo compulsivo. Otro ejemplo que sirve también para modelar este trastorno, Kaluev ha hecho un análisis bastante detallado de la secuencia que lleva el grooming o el acicalamiento de las ratas y cómo prácticamente esta secuencia es como un tipo de lenguaje, es como si tuviera su propia gramática, ¿sí? Y lo que sucede aquí es que las ratas obviamente pueden variar un poco toda esta estructura, pero cuando se manipula, por ejemplo, en ratones que son knockdown al transportador de dopamina, lo que se obtiene son animales que presentan una rigidez conductual muy importante. Esos animales inician toda esta fase de acicalamiento y desde que la inician van a seguir toda la fase de una manera rígida. Entonces hay quienes lo han propuesto como un modelo que serviría para estudiar también el trastorno obsesivo compulsivo. Podemos analizar los ritmos, los patrones que siguen en periodos prolongados de tiempo, ¿sí? Cada 24 horas, cómo la actividad de los animales puede ir variando, los famosos ritmos circádicos. Entonces todo esto lo podemos ir estudiando de manera conductual y estos estudios pueden correlacionar con diferentes partes. En este experimento, por ejemplo, lo que tienen aquí son animales intactos. Y estos animales que están aquí en esta parte, lo que hacen es registrar por computadora cuando el animal está corriendo en esa rueda. Cuando lesionan el núcleo supraquiasmático, por ejemplo, que es el que lleva o el que sincroniza toda esta actividad circádica, lo que sucede es que el animal se desfasa completamente. ¿Sí? Eso es algo que posiblemente les pase a ustedes en periodo de exámenes. Utilizamos programas como estos para hacer todo este tipo de análisis conductual. Este tipo de programas son disponibles, son abiertos en internet. Lo tiene Daniel T. Blumstein de la Universidad de Carolina, es completamente gratis, solamente tienen que registrarse y lo pueden bajar. Entonces funciona asignando a diferentes teclas la conducta que van a ver. Entonces cada vez que la presionan, el mismo programa va a ir sumando los tiempos, a ver cuánto se tarda en presentarse la primera conducta y a tomar digamos, la frecuencia con que eso lo hizo. Por poner algunos ejemplos. En uno de los trabajos que estuvimos haciendo en el laboratorio de neurofarmacología, en el Instituto de Neurotología, fue precisamente estudiar la ontogenia del enterramiento defensivo que les mostraba más adelante. Entonces ya se ha comprobado que ese enterramiento que los animales hacen va desarrollándose a lo largo del tiempo. Aquí a las 9 semanas es prácticamente cuando ya tienen niveles de enterramiento semejantes a los adultos y conforme avanza el tiempo baja un poquito, ¿sí? A las 2 semanas, a las 3 semanas, a los 21, 28 días, los animales prácticamente entierran muy poco. Entonces nosotros queríamos probar el efecto ansiolítico de ciertas sustancias que prácticamente son fluidos maternos. No me voy a meter mucho con eso porque ya un colega va a hablar más adelante acerca de toda esa parte, pero queríamos ver qué sucedía precisamente en animales infantiles. Entonces, si teníamos una sustancia que creíamos que era ansiolítica, pero teníamos ya niveles muy bajos de enterramiento, posiblemente lo que íbamos a observar ahí era un efecto de piso, donde ya no podíamos bajar más ese enterramiento. Entonces, lo que hicimos fue algo muy sencillo, que fue, si ya sabemos que a los animales les gusta más estar en las esquinas, a estos roedores, ¿sí? Pues lo que vamos a hacer es vamos a quitarles esas esquinas para aumentar un poco el grado de estrés y además le reducimos el tamaño para que estén más próximos al electrodo, ¿sí? Entonces, ya a los 28 días, esas manipulaciones que pueden ver aquí, que son esta arena circular que no tiene esquinas, la arena que es igual a la que se usa en adultos pero más pequeña, o la combinación de una arena más chica o sin esquinas,
aumentan los tiempos de enterramiento. Curiosamente no sabemos por qué, únicamente en esta se vuelven sensibles al diazepam. ¿Sí? Lo que está sucediendo aquí es que el tiempo de enterramiento aumenta y si administramos diazepam, que es un ansiolítico efectivo en la clínica, solamente en esta marena estamos observando el efecto. Eso es algo que tenemos que seguir estudiando. Pero entonces de esta manera pudimos medir efectos ansiolíticos en estos animales. En este otro trabajo, donde tuve el honor de colaborar con el doctor Francisco Rodríguez, que más adelante va a dar su plática, la doctora Rosa Isela, que por ahí anda también, lo que podemos observar es que no únicamente nos va a permitir ver cómo el animal se está comportando. Con el uso de antagonistas específicos nosotros podemos saber más o menos quiénes son los receptores implicados. En este caso, por ejemplo, tenemos la misma conducta de enterramiento. Aquí tenemos el tiempo que el animal está tardando en empezar a enterrar, por ejemplo, y tenemos diferentes tratamientos. Vamos a centrarnos en esta por cuestión de tiempo. Este es el tiempo que ellos tardan enterrando. Tenemos un vehículo, tenemos una mezcla de ácidos grasos, que es la que estábamos probando, una mezcla muy particular de ácidos grasos que tiene efectos ansiolíticos. Entonces aquí pueden ver cómo estos animales disminuyen los tiempos de enterramiento. Pero además tenemos una serie de antagonistas al receptor GABA-A. Tenemos este, que es la bicuculina, que se une específicamente a, digamos, al sitio de reconocimiento de GABA, el flumacenil, que se une al sitio de reconocimiento de benzodiazepinas, y la picrotoxina, que va a bloquear todo el canal. Ese no tiene un lugar en específico. ¿Qué es lo que observamos aquí? Ni este cambian el efecto que tienen esta mezcla de ácidos grasos. ¿Ok? Lo modifican un poco, pero sigue habiendo un efecto ahí que es de tipo ansiolítico. Únicamente cuando bloqueamos todo el canal, entonces vemos que ese efecto desaparece. ¿Ok? ¿Qué sucede entonces? Bueno, definitivamente GABA está participando, pero no lo hace ni mediante este sitio de reconocimiento, ni mediante este otro. ¿Sí? Únicamente con estas administraciones y observando conducta podemos llegar entonces a este tipo de conclusiones. Esto es prácticamente lo mismo, pero utilizando el otro modelo, que es el laberinto de brazos elevados. Estamos viendo, si se dan cuenta, vemos algo muy semejante. Este es el tiempo que exploran el brazo abierto. Entonces, de nuevo, estamos viendo lo mismo. Los animales que reciben un vehículo, pues prácticamente se la pasan más tiempo en los brazos cerrados. Los animales que reciben la mezcla aumentan el tiempo de exploración en ese brazo abierto, y únicamente cuando bloqueamos completamente el canal, estamos viendo que ese efecto desaparece. Entonces es replicar esos datos. Como una nota, utilizamos este tipo de pruebas para medir la actividad locomotriz, para darnos cuenta o para poder descartar cualquier efecto motor. Es decir, que los animales no están cambiando su conducta porque estén sedados o algo por el estilo, sino que sea una cuestión únicamente emocional. ¿Sí? Entonces, algunas modificaciones de este aparato también permiten ver conductas de tipo ansiedad u otro tipo de conductas, porque los roedores normalmente, si se dan cuenta, evitan el centro. ¿Sí? Entonces funciona de la misma manera. Entre más estén aquí, puede ser un animal que está, digamos, en un estado que es menos parecido a la ansiedad. Entonces ahí podemos controlar toda esa parte y darnos cuenta de que no hay cambios en la actividad locomotriz. Esos efectos son únicamente motivacionales. Este es otro ejemplo en donde lo que se hizo aquí fue medir el efecto antidesesperanza y también efectos ansiolíticos, pero ahora de otro metabolito, que es el extracto de Hipericum perforatum, ¿sí? Que tiene diferentes metabolitos más bien que tienen tanto efectos ansiolíticos como efectos antidepresivos. Estamos siguiendo prácticamente lo mismo. Tenemos los vehículos, tenemos el extracto que tiene los efectos farmacológicos, en este caso ansiolíticos porque están aumentando el tiempo de exploración. Tenemos únicamente el antagonista, el que ya habíamos hablado, que es la picrotoxina, para ver si no produce un efecto per se, y la combinación. ¿Sí? Entonces estamos viendo exactamente lo mismo, cómo esa picrotoxina bloquea el efecto ansiolítico, pero en este caso, en la prueba de nado forzado, aquí lo que estamos midiendo es el tiempo de movilidad en este estanque donde veían que nadaba, y prácticamente la picrotoxina no está bloqueando ningún efecto. ¿Qué quiere decir esto?
que GABA está participando en los efectos ansiolíticos, pero no en los efectos antidesesperanza. Entonces nos permite también, únicamente con base en observaciones conductuales y estos diseños, darnos cuenta qué es lo que está pasando ante diferentes situaciones. ¿Sí? Algo muy importante cuando estamos hablando de mediciones de conducta es la influencia que tiene la persona que está haciendo los registros. ¿Sí? En este caso, bueno, podrían ser todos ustedes. Entonces, algo que es muy importante y resaltar ahí es utilizar la metodología de doble ciego. ¿Sí? Esa parte en donde prácticamente los que van a medir la conducta no sepan ese animal que están midiendo cuál es el tratamiento que recibió. De lo contrario, sus expectativas van seguramente a interferir en los resultados. ¿Desde cuándo se desarrolló esto? Bueno, este es Hans el Listo, que es un caballo que decían que sabía hacer sumas matemáticas. ¿Sí? Entonces llegó por ahí un psicólogo alemán y lo que hizo fue hacer diferentes pruebas y en unas de ellas dijo, bueno, voy a hacer que este señor no sepa el resultado de las pruebas o que el caballo no lo pueda ver. ¿Sí? Entonces lo que se dieron cuenta con estos estudios es que realmente el caballo lo que hacía era ver las posturas de este individuo. Entonces cuando él se relajaba porque ya había contestado, llegado a la respuesta correcta, golpeando esta tabla, si le ponen 2 más 2, por ejemplo, cuando golpeaba ya 4 veces, pues obviamente este señor decía, ya la hice, ¿sí? Y se relajaba, y eso el caballo lo aprendió perfectamente bien. Entonces, cuando no sabían o no se podían ver, entonces el caballo ya no adivinaba la respuesta, ¿sí? Por eso son importantes los estudios doble ciego. Imagínense que yo les digo que tienen un aparato que puede detectar cantidades muy, muy pequeñas de drogas, o de pólvora, o de material radioactivo, o de cualquier otro tipo de armamento. ¿Sí? Que lo pueden utilizar para seguridad nacional, por ejemplo. Obviamente, si yo se los voy a vender a ustedes, les voy a decir, ustedes no pueden abrir ese aparato para ver si sirve. ¿Por qué? Porque si más gente sabe cómo funciona, eso hace más vulnerable al aparato de ser digamos, alterado. ¿Sí? Entonces no les va a servir más. ¿Qué es lo que harían para probar si esto sirve? Muy fácil. Hacen un estudio doble ciego. ¿Sí? Ponen a personas a utilizar este aparato, tapan cajas específicas donde haya muestras de armas y en unos casos las dejan ver dónde están escondidas y en otros casos no los dejan ver en dónde están escondidas. ¿Y qué creen que es lo que pasa? Si esta cosa sirve, pues obviamente independientemente de si ya vieron o no, pues va a poder detectarlo. Si no sirve, únicamente cuando estos sujetos vieron dónde estaban escondidas, la pueden ver. ¿Por qué? Porque sus expectativas se están alterando. Este aparato realmente no sirve para nada, es un detector molecular que le vendieron por cantidades millonarias a México, a Inglaterra y a Estados Unidos. Este señor, que es Gary Bolton, pues se fue a la cárcel después de un juicio en donde un mexicano prácticamente lo que hizo fue que lo llamaron precisamente, había diseñado este experimento y parte de su trabajo y su testimonio fue el que ayudó a, digamos, a procesarlo. ¿Sí? Ahora, en la parte científica, fíjense qué tan importante es este tipo de diseños, pero bueno, vamos a la parte científica. Hay ciertas nuevas terapias en donde se está probando diferentes efectos, por ejemplo, contra el Parkinson. ¿Sí? En la enfermedad de Parkinson, me voy a regresar tantito, hay algunas pruebas que dependen únicamente del juicio del médico. ¿Sí? Por ejemplo, en esta lo que se le pide al paciente es que camine y lo que se evalúa aquí, normalmente un paciente con Parkinson, dependiendo del grado de avance de la enfermedad, cuando le pides que haga esto, va a tardar en empezar a caminar, le va a costar trabajo frenar y normalmente va a arrastrar los pies. Pero todo eso es una valoración que depende del entrenamiento del médico. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, depende de muchas cuestiones más. Entonces, en un estudio abierto, porque esta nueva técnica implicaba el implante de células de la retina que producían dopamina en el cerebro de estas personas, obviamente se tenía que empezar con, digamos, una pequeña muestra de 6 personas únicamente. Entonces el estudio era completamente abierto. A estas 6 personas se les hizo todo esto, se hicieron pruebas como la que les enseñé y lo que vieron es que la gravedad de los síntomas disminuía. Entonces, por la pequeña muestra y por la parte preliminar, pues prácticamente esta nueva terapia, que era la esferamina, funcionaba muy bien. Cuando hacen el estudio doble ciego, que es la siguiente fase en investigación clínica, se dan cuenta que realmente aquí sí
Los cirujanos hicieron la operación, los médicos por otro lado hacían la evaluación, pero nadie sabía nada. Y los pacientes tampoco sabían si les había tocado una operación únicamente sham o simulada, donde no recibían el tratamiento, o si sí habían recibido el tratamiento. ¿Qué fue lo que pasa en este tipo de trabajos? Los resultados dicen que esta esferamina no sirve, ¿sí? Entonces, en el primer caso, lo que sucedió precisamente eran esas expectativas, ya sea de los analistas, de los médicos, o tal vez el mismo paciente que sabía que estaba siendo tratado con un nuevo tipo de terapia experimental, entonces dijo, bueno, pues definitivamente tiene que funcionar, ¿sí? Entonces, es muy importante medir ese efecto placebo, ¿sí? Si nosotros tenemos dos fármacos o dos posibles fármacos que tengan algún efecto y lo comparamos con un control, pero no tenemos un placebo en el caso de humanos, no sabemos qué es lo que está sucediendo aquí realmente, ¿sí? Porque, por ejemplo, si este fármaco X tiene un efecto igual a un placebo, que prácticamente es una manipulación, una sustancia que no debe producir ningún efecto, pues entonces realmente no es un efecto farmacológico, es este efecto placebo que es, digamos, efímero. En cambio, si hay diferencias entre otro fármaco y el efecto placebo, entonces posiblemente esas diferencias sí sean debido a las actividades farmacológicas. Sí se sigue esta metodología de doble ciego. Con animales normalmente no tenemos un efecto placebo porque los animales no entienden qué es lo que les vamos a inyectar, entonces no hay ningún problema en ese aspecto, pero por eso utilizamos vehículos, porque la administración puede ser estresante y el estrés puede cambiar nuestros datos. Entonces esa parte es muy importante. Se habrán dado cuenta que de repente también utilizamos un control positivo. Si yo no tengo un control positivo, cual sea que fuere mi variable, yo puedo tener mi control, un vehículo para ver esa parte y el fármaco experimental, y yo veo que hay diferencias, digo, bueno, ok, hay un efecto. Pero el control positivo lo que me permite es comparar ese efecto que yo estoy viendo en esta sustancia experimental con otro efecto. ¿Sí? El de algún fármaco, como en este caso en los estudios que ya hablamos, el diazepam, que ya sabemos que es, digamos, una de las drogas de elección, ¿sí? Para la ansiedad. Saltando un poquito a la parte de los humanos, es muy importante todo lo que se está haciendo a nivel conductual actualmente. No voy a decir el nombre porque no me pagan por la publicidad, pero prácticamente la compañía de la manzanita lo que sacó hace un año aproximadamente es una plataforma que tiene códigos abiertos de programación para que cualquier persona pueda programar diferentes aplicaciones para su teléfono celular. Levante la mano quien no trae un teléfono celular aquí. ¿Sí? Entonces, este tipo de aplicaciones lo que permiten es a los investigadores realizar a cabo la recopilación de diferentes tipos de datos para diferentes variables. Hay variables conductuales, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. Aquí lo que tienen que hacer es ir alternando e ir presionando estos círculos y la misma aplicación va a medir la velocidad con que lo hace, dependiendo de cómo están los síntomas ese día del paciente, entonces va a depender el desempeño. Se le pide que emita el sonido, que diga ¡ah! La fluctuación en la tensión de las cuerdas vocales también es un indicador indirecto, ¿sí? De todo ese control motor. Y la misma prueba del balance. Los acelerómetros que tiene el celular permiten que se lleve a cabo, digamos, el registro de la trayectoria. Y esto se puede hacer con diferentes personas a lo largo de todo el mundo. Imagínense la cantidad de datos que se pueden obtener con este tipo de trabajos. No únicamente incluye la parte conductual, hay aplicaciones de este tipo que lo que les permite en Estados Unidos, por ejemplo, es que ellos llenan un formato, llenan un consentimiento informado y a los 15 días, 2 semanas reciben un kit para que ahí simplemente depositen saliva o diferentes tipos de muestras, cabellos e inclusive hagan análisis genéticos de esas personas. ¿Sí? Todo esto es, los datos únicamente están bajo acuerdos de confidencialidad con los investigadores. Son completamente gratis. Entonces toda esta parte del registro conductual está, digamos, adquiriendo un gran auge a diferentes niveles e inclusive llegando a la parte en humanos. ¿Sí? Este es otro ejemplo. Aquí lo que se hace es que se les pide a los investigadores que lleven a pacientes, ¿sí? Este, por ejemplo, es un paciente con trastorno bipolar y le dicen que le van a hacer un chequeo de rutina. Le ponen unos aparatos especiales también con acelerómetros y le piden que esperen aquí, que ahorita en 15 minutos llega el médico.
para que los analice, les haga su chequeo normal, ¿sí? Entonces, durante este tiempo todo esto ya está estandarizado, hay una serie de ítems que pueden explorar. Los acelerómetros permiten hacer mediciones de la velocidad, la aceleración, etcétera, y además se hace el registro videograbado en donde pueden registrarse todas estas trayectorias, ¿sí? Si de repente quisiera llegar a salir, aquí hay alguien en la puerta que le dice que se espere tantito, que ahorita va a llegar el médico, y entonces continúa el registro. ¿Qué es esto que ha permitido? Aquí lo que estamos observando, por ejemplo, es la trayectoria que sigue una persona normal, una persona que no tiene ningún padecimiento, y es la trayectoria que sigue normalmente una persona con trastorno bipolar, ¿sí? Lo cual semeja más o menos a algunos modelos animales que se están ensayando para el trastorno bipolar también. El principal objetivo de esto es tratar de mejorar la validez de los modelos animales de acá abajo, ¿sí? Muy a largo plazo, ¿sí? Bastante a largo plazo, posiblemente sirva para ayudar en el establecimiento de criterios diagnósticos o el seguimiento terapéutico, ¿sí? Pero eso ya tendría que ser después de muchos estudios, es algo que están haciendo recientemente los trabajos del equipo de investigación de Perry, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo donde ya, por ejemplo, meten también a sujetos que padecen esquizofrenia, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es el patrón de sujetos sanos, el patrón del trastorno bipolar, y prácticamente en los esquizofrénicos pues no hay ningún tipo de exploración. De repente interactúan con uno que otro ítem. Hay algunos importantes aquí que son, por ejemplo, una máscara que hay por aquí. Entonces, en los análisis que hacen, se han dado cuenta, por ejemplo, que los únicos que se ponen la máscara son los sujetos con trastorno bipolar, ¿sí? Entonces, ahí hablan de una cuestión que tiene que ver con el control de inhibiciones y la activación motora, que está presente únicamente en este trastorno y no en los demás. Obviamente todo esto ya tiene cuestiones culturales y cuestiones de aprendizaje de otro tipo que hay que estandarizar bastante, ¿sí? Por eso es que la parte diagnóstica está muy, muy lejos. Por último, ya para cerrar, la otra parte importante a donde vamos a llegar con todo esto del análisis conductual tiene que ver con la investigación farmacológica, digamos, en los barridos de alto rendimiento, ¿sí? Vamos a empezar poco a poco. Lo que estamos viendo aquí es un retrato que cada vez se ve menos en la práctica clínica, que es toda esta cuestión de la exploración del paciente, ¿sí? ¿Qué seguía después de esta exploración del paciente? Tratarlo con base en los síntomas únicamente. Antes de que se desarrollara a los niveles que se han desarrollado, todos los ensayos bioquímicos, todos los ensayos en biología molecular, etcétera, ¿sí? Antes los fármacos se llamaban antieméticos, antipiréticos, ¿sí? Únicamente porque sabíamos qué era lo que estaba haciendo con las características físicas de la enfermedad. Le baja la temperatura, le quita las convulsiones, le quita el dolor, ¿sí? No sabemos bajo qué receptor está actuando, aquí todavía ni se sabían que existían esos receptores, ¿sí? Entonces esto era investigación farmacológica fenotípica, ver que lo que yo le estoy dando al paciente le reduce los síntomas, ¿sí? Cuando se desarrolla, afortunadamente, todas las técnicas que ya conocemos, eso nos permite centrarnos en la investigación basada en blancos farmacológicos, ¿sí? O blancos moleculares, que obviamente es muy buena, es muy beneficiosa también y nos permite estos barridos de bibliotecas, ¿sí? De información a lo largo de periodos muy cortos de tiempo. ¿Cuál es el problema? Las medicinas nuevas, normalmente, en la mayoría de los casos, lo que este trabajo de Sweeney recalca, es que en una época en donde la mayor parte de la información farmacológica se hace centrada en el blanco molecular, todos los fármacos o todos los principios activos nuevos que se están descubriendo con efectos terapéuticos, la mayoría se han hecho basados en la investigación farmacológica fenotípica, es decir, en las características físicas de la enfermedad. Y la mayoría de ellos entonces se hace en animales completos. Uno de ellos, por ejemplo, es el pez cebra, que permite, debido a que es una especie pequeña, junto con protozoarios como C. elegans o como la mosca de la fruta, permite estos mismos barridos, pero en animales completos, donde variables farmacocinéticas que a veces interfieren con los resultados van a permitir una investigación farmacológica más eficiente, ¿sí?
¿Cuál es la otra ventaja? Que a diferencia de la mosca de la fruta o de C. elegans, bueno, este ya pertenece al grupo de los vertebrados. Entonces, inclusive en estos alevines se pueden hacer estudios conductuales que en una placa de estas grandes cantidades de platos que manejan, se pueden entonces medir la conducta de varios especímenes a la vez con software automatizado. Y esto es muy importante para diferentes trastornos en donde hay resistencia a los fármacos que ya se tienen, como la depresión, como la epilepsia, ¿sí? Entonces, trabajar en el animal completo y hacer estas mediciones conductuales les va a permitir poder tal vez descubrir nuevos blancos moleculares sobre los cuales se pueda trabajar después. Entonces yo espero que con esto quede claro cuál es la importancia del estudio de la conducta en todos estos procesos. Muchas gracias. Antes que nada, doctor, muchísimas gracias por su excelente participación y por participar con nosotros en este foro. Le vamos a dar su agradecimiento.